El día de hoy vamos a estar viendo lo de la integración que tiene Azure DevOps con GitHub. En este caso, por ahí Marlon también ya nos va a ayudar a poner a grabar la sesión en caso que en algún momento la necesitemos. Ok, a nivel de lo que es Azure DevOps, como sabemos, Microsoft Azure, en este caso en el producto de Azure DevOps y GitHub, pues son prácticamente eh, empresas hermanas, dado que Microsoft como tal hace un par de años ya compró GitHub. Entonces, por ende, en la plataforma de Azure DevOps ya tenemos una integración nativa con respecto a lo que es GitHub, ¿verdad? En caso de que ustedes pues estén utilizando ya sea GitHub Enterprise o ya estén utilizando GitHub como tal, ¿verdad? Eh, si nosotros nos vamos aquí a la configuración del proyecto, nosotros aquí vamos a ver que hay un apartado que se llama Service Connections. En este caso, como ustedes pueden ver, aquí yo ya tengo, digamos, este servicio de conexión, pero lo que vamos a hacer aquí es eliminarlo. Vamos a eliminarlo. Y vamos a agregar, digamos, un nuevo Service Connection. Como ustedes pueden ver, hay diferentes tipos de Service Connections que nosotros podemos agregar aquí en la parte de Azure. Por ejemplo, tenemos para las conexiones con el portal de Azure, con el tenant de Azure más bien. Tenemos conexiones hacia Bitbucket, plataformas, por ejemplo, como puede ser Docker, GitHub, tanto GitHub como GitHub Enterprise Server, a cualquiera de las dos pueden hacer conexiones. Tenemos conexiones hacia Kubernetes, Jenkins, Jira y un montón, digamos, de plataformas más, ¿verdad? Pues en este caso, nosotros vamos a utilizar la de GitHub, pero si ustedes están utilizando Enterprise Server, pues de igual manera son exactamente los mismos pasos. ¿Ok? Una vez que nosotros agregamos el, esto, nos va a pedir aquí que nosotros agreguemos la configuración como tal, ¿verdad? Entonces aquí nosotros lo vamos a hacer por medio de Azure Pipelines y aquí tenemos dos opciones. Lo podemos hacer por medio de un Personal Access Token, ¿verdad? Que nosotros aquí nos va a decir cuál es la URL en la que nosotros lo podemos hacer, o lo podemos hacer mediante la autorización como tal, ¿verdad? Entonces, en este caso, vamos a hacerlo por medio de la autorización y como ustedes pueden ver, esto me abre un navegador. Aquí como yo tenía el GitHub abierto, él automáticamente, como ustedes pueden ver, ya me conecta directamente hacia mi plataforma de GitHub como tal, ¿verdad? Como yo anteriormente, yo ya le había dado permisos a Azure DevOps para conectarse a GitHub, entonces a mí no me pidió consentimiento, simplemente de una vez me lo conectó. Pero cuando uno lo hace por primera vez, aquí a ustedes les va a aparecer una ventana y les pide ahí, ¿verdad? Permisos para leer los repositorios y leer, digamos, varios permisos con respecto a lo que es Git. Entonces aquí nosotros, una vez acá, nosotros le podemos dar un nombre a esta conexión, ¿verdad? Por ejemplo, aquí podemos poner GitHub Proyectos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces aquí nosotros también podemos utilizar esta opción que es para poder utilizar este Service Connection que nosotros estamos utilizando en cualquiera de los pipelines que nosotros vayamos a trabajar como tal, ¿verdad? Entonces nosotros aquí le podemos clicar acá y le vamos a dar guardar. Y como ustedes pueden ver, ya una vez guardado, yo ya tengo esa conexión guardada aquí dentro de mi Azure DevOps como tal. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que yo a nivel de lo que es, Azure DevOps, yo ya puedo venir e importar un repositorio, ¿verdad? Si yo le doy aquí, digamos, en importar repositorio, como ustedes pueden ver, yo, por ejemplo, me podría ir aquí a mi plataforma de GitHub como tal y podría venir e importar este repositorio como tal, ¿verdad? Si yo me vengo aquí, como ustedes pueden ver, cuando yo lo doy aquí, yo aquí ya no le tengo que clicar en que requiere una autenticación. ¿Por qué? Porque nosotros eh, ya tenemos guardado la conexión, al menos que me lo pida aquí, pero vamos a ver si me lo va a pedir o no. Entonces, en este caso hacemos acá y como ustedes pueden ver, pues aquí sí me lo va a pedir la autorización como tal, ¿verdad? Porque en este caso lo estoy importando. Entonces, cuando me pide la autorización, dado que el repositorio es privado, yo aquí necesito poner el username, que en este caso mi username es este, y necesito generar, digamos, aquí un password o un personal access token.
Vamos a ver si con el password a mí me lo permite. Entonces, no, vamos a ver si me lo permite haciendo un personal access token. Que ese personal access token yo lo puedo venir y generar aquí desde la parte de configuración. En la parte de password authentication, me parece que es aquí. Vamos a ver. Se me pierde esa opción aquí. Vamos a ver si aquí en el repositorio me lo permite generar. Es que creo que lo cambiaron de lugar para generar el access token aquí en GitHub. Que había una opción para generar un access token, pero no la encuentro. Entonces dame un segundo para buscarla. Dame un segundo, nada más. Voy a mover esto aquí a un monitor para ver si es que me estoy autenticando con la contraseña que no es. Porque en buena teoría con la contraseña como tal ya debería de funcionar. Entonces vamos a ver. A ver si me lo permite, si es con el correo más bien. No, ok, vamos a ver qué pasó aquí. Vamos a generarlo así a ver si me lo permite. Solo con esos permisos. En este caso sí me lo permitió. Ok, entonces en buena teoría ya este repositorio debería de clonarse e importarse. Eso me va a importar a mí los commits, me va a importar también las ramas
y me va a importar también, digamos, todo lo que son los archivos. Recordemos que esto no es una sincronización, ¿verdad? Y una vez ya importado aquí, no hay, digamos, una sincronización entre GitHub y Microsoft Azure, ¿verdad? Una vez importado aquí, la idea sería que ustedes empezaran a trabajar, digamos, ya en este repo como tal, ¿verdad? En este caso, digamos, este repo casi no tiene commits ni nada, pero para que ustedes puedan ver que también podemos importar un repo que también tenga, digamos, eh, bastante información, ¿verdad? Por ejemplo, como puede ser este otro repositorio que yo tengo por acá. Voy a importarlo y me voy aquí. Ya vimos cómo importarlo por medio de la autenticación, que básicamente nos vamos acá, nos vamos a la parte de importar repositorio, ponemos la URL y generamos, digamos, la autenticación, el nombre de usuario y generamos el Personal Access Token del repositorio como tal, ¿verdad? ¿De qué manera generamos ese Personal Access Token? Antes estaba por aquí, de hecho, en los mismos repositorios uno lo podía generar, pero al parecer se movió a la parte de configuración, lo movieron aquí a la parte de Developer Settings y en Developer Settings, de hecho, todavía está aquí en la parte de Personal Access Token y en la parte aquí de tokens, ustedes aquí pueden generar un token para que le dé permisos hacia Azure DevOps de obtener, digamos, ese repositorio como tal, ¿verdad? Cuando ustedes generan el token, simplemente le ponen un nombre al token como tal, le ponen una expiración de esos permisos y seleccionan aquí la parte de los repositorios, ¿ok? Si nuestro repositorio necesitara autenticación como tal, ¿verdad? Pero si nuestro repositorio no necesita autenticación, simplemente copiamos la URL de nuestro repositorio, la copiamos acá y aquí le decimos que no requiere autenticación. Entonces, una vez que lo importamos, él debería de procesar la solicitud y empezar a importarlo como tal, ¿verdad? Ese es otro repositorio que yo tengo por ahí de pruebas también. Y como ustedes pueden ver, ya se importa todo el código y también importa pues todos los commits que tiene ese repositorio como tal. También me va a importar todas las ramas y yo de esta manera, digamos, de aquí yo ya puedo empezar a trabajar eh, sin ningún tipo de problema con mi nuevo repositorio importado, ¿verdad? De igual manera, ya una vez importado o una vez creado, digamos, el servicio de conexión, por ejemplo, en este caso que nosotros eh, no querramos, digamos, en este caso que nosotros querramos, disculpen, en este caso que nosotros querramos trabajar solamente la parte de pipelines, como ustedes me habían comentado anteriormente, nosotros podríamos, digamos, también manejarlo directamente los pipelines con Azure DevOps como tal, ¿verdad? Es decir, que nuestros pipelines en este caso son los que se conectan a GitHub como tal, en lugar de conectarse al Azure DevOps, se conectan directamente al GitHub, ¿verdad? O al GitHub Enterprise Server, cualquiera de las dos opciones que ustedes tengan, ¿verdad? Entonces simplemente para eso nos metemos a la parte de pipelines, creamos un nuevo pipeline, le decimos aquí que vamos a utilizar el editor clásico y aquí seleccionamos GitHub como tal, ¿verdad? Entonces, en este caso, como ustedes pueden ver, aquí ya tengo nuestra conexión que creamos inicialmente, que le habíamos puesto GitHub Proyectos, y aquí lo único que tenemos que seleccionar es en el repositorio que nosotros queremos trabajar, ¿verdad? O en el repositorio que nosotros queremos empezar a escuchar esos cambios para poder desatar o poder disparar eventos de integración o de despliegue continuo como tal, ¿verdad? Entonces, en este caso, el proyecto es este, MS Store, que era el mismo que nosotros estábamos trabajando, pero en este lado con repos. Aquí seleccionamos una rama por default, en este caso podemos seleccionar la master y en este caso ya podemos continuar como tal, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a iniciar un pipeline vacío, como lo hicimos como lo hicimos la vez pasada, ¿verdad? Entonces, ya con este pipeline vacío, nosotros ya aquí le podemos decir UPaEP, CI, GitHub, por ejemplo. Vamos a manejarlo todo en mayúscula. Y de esta manera le decimos también, ¿verdad? Vamos repasando un poco lo que vimos la lección pasada, es que aquí le seleccionamos el agente con el que nosotros queremos compilar nuestra solución como tal, ¿verdad? Entonces, en este caso, yo eh, voy a utilizar
Ubuntu. ¿Ok? Entonces ya aquí en el agente, nosotros le podemos cambiar el nombre a este agente, le podemos poner que es agente de compilación. Y aquí a este agente ya le podemos empezar a agregar tareas, ¿verdad? Por ejemplo, que este agente lo que hacía era básicamente instalar Node, porque nuestra aplicación estaba en Node. Eh, Vamos a decirle aquí que vamos a instalar la versión 16 de Node, por ejemplo, porque nuestra aplicación utiliza esa versión de Node. De hecho, si lo vemos por acá, ah, eh, como ustedes pueden ver, estoy utilizando la versión 16.19 para trabajar en este proyecto. eh, y lo que vamos a hacer es utilizar esa misma versión, ¿verdad? Entonces, en este caso le decimos que vamos a trabajar con la versión 16 y punto X, básicamente aquí lo que va a hacer es obtener la siguiente versión mayor, eh, o la siguiente versión que tenga, digamos, la versión 16, ¿ok? Entonces, una vez que ya tenemos el Node instalado, lo que hacemos son las tareas de compilación, ¿verdad? Tanto las de npm install, que se va a encargar de instalar los paquetes, aquí lo podemos documentar, y luego también vamos a tener otro evento que va a ser el de npm, que se va a encargar de compilar. Pues aquí lo que le decimos es que vamos a utilizar un comando custom de npm y en este caso es run build, el que utiliza mi solución como tal, ¿verdad? Para compilarlo. Entonces de momento lo vamos a guardar nada más para poder hacer pruebas y asegurarnos que está funcionando. Una vez que lo tenemos aquí en los pipelines, este fue el que hicimos la vez pasada, el que hicimos el lunes, pero si nos vamos aquí en all, vamos a ver que aquí tenemos un pipeline nuevo que este básicamente se conecta a GitHub como tal, ¿verdad? Eh, Vamos a correr el pipeline. Ahí lo vamos a correr con la rama master por default y nada más vamos a hacer nuestra primera prueba. Entonces, en este caso, como ustedes pueden ver, aquí lo que me está diciendo es que lo está corriendo desde este repositorio de GitHub con este commit que actualmente tiene. Como ustedes pueden ver, aquí, aquí lo empieza a compilar, ¿ok? Ahí empieza a bajar el repositorio y hace la instalación. Y como puedes ver, aquí la compilación se hace de manera satisfactoria, ¿verdad? Ya en este caso, él se conecta hacia Azure DevOps como tal, perdón, hacia GitHub como tal, utilizando los pipelines de Azure DevOps, ¿verdad? Entonces tenemos una conexión ahí híbrida, ¿verdad? Ya no conectándose a los repos, sino que ahí Pregunta. directamente se conecta hacia Azure DevOps. Claro, En este caso, siempre mantendríamos el código del otro repositorio y con estos pipelines lo vamos a tomar siempre del de GitHub. del No de este GitHub. repositorio esté completamente del lado del Azure DevOps. No, correcto, sí. En este caso lo que sucede aquí es que si lo hacemos aquí, por ejemplo, en un diagrama, aquí tendríamos nuestros, del lado de Azure DevOps, por ejemplo. De este lado tendríamos nuestros Azure Pipelines y del lado de GitHub, ¿qué tendríamos aquí? Tendríamos nuestro repositorio. Aquí tendríamos nuestro repo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que con la conexión que nosotros hicimos, básicamente lo que hacemos es conectarnos a GitHub como tal para tener accesos a los repositorios, ¿verdad? Eso nosotros lo hicimos con el Service Connection que hicimos al principio, ¿ok?
Entonces, ¿qué pasa? Que cada vez que hay cambios con esta conexión que nosotros hicimos, cada vez que hay cambios en este repositorio, cada vez que hay cambios en este repositorio, ¿qué sucede aquí? Sucede que automáticamente Azure Pipeline se da cuenta que hay cambios en estos repositorios, sincroniza la información por medio de webhooks y dispara, digamos, lo que es la parte de integración continua, digamos, en los pipelines. Ya sea, digamos, pipelines de CI o pipeline de CD, ¿verdad? Pero todo el repositorio y todo el código fuente sigue estando en GitHub, ¿verdad? Ya no está en Azure Repos, porque aquí ya no lo estamos utilizando, ¿verdad? Entonces aquí existe la conexión. Aquí, por ejemplo, cuando hay un cambio, por así decirlo, no sé, en una rama o algo que nosotros queramos disparar, por ejemplo, en, no sé, aquí pongamos que la rama develop, ¿qué sucede? Esa rama me dispara a mí un cambio aquí y automáticamente yo aquí le puedo configurar en la parte de integración continua que cada vez que hayan cambios en la rama de desarrollo, que me dispare ese cambio o ese pipeline como tal. Pero sí, en respuesta corta, sería básicamente todo el código fuente seguiría, digamos, en GitHub. No hay como un tipo de sincronización ahí de por medio o algo así, sino que él directamente se conecta a esos repos. Cuando suceden cambios en esos repos, lo integra con los Azure Pipelines como tal. Ok, si nosotros nos vamos aquí a nuestro repositorio, de hecho, justamente en el pipeline, para que podamos evidenciar eso. Nosotros podemos venir aquí y editar nuestro pipeline de GitHub, por ejemplo, que acabamos de crear. Y yo aquí en la parte de los triggers puedo, puedo habilitarle la parte de integración continua. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Esto lo que va a hacer es que mi Azure Pipelines esté escuchando siempre los eventos que hay en este repositorio, por ejemplo, cuando se sube una nueva rama, cuando hay un nuevo commit, para poder disparar un evento de integración continua. Recordemos que el evento de integración continua es el que me permite a mí que cada vez que hay cambios en una rama, compilar, digamos, esos cambios automáticamente. ¿Ok? De hecho, si lo vemos a nivel de un diagrama como tal, yo aquí lo tenía listo, tenemos aquí que el desarrollador hace cambios en esa rama, digamos, ya sea en la rama master, develop, QA, como ustedes lo quieran llamar, y esos cambios van a disparar un evento, ahora van a disparar un pipeline como tal. Esos que tenemos aquí son pipelines diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, podemos tener un pipeline de compilación, podemos tener un pipeline de testing, por ejemplo, para hacer pruebas en tu end de la aplicación. Podemos tener otro pipeline que sea para la parte de calidad de código. Incluso podríamos tener un pipeline para lo que es la parte de seguridad y de escaneo de vulnerabilidades del código, ¿verdad? Entonces, aquí básicamente con la parte de los triggers, nosotros lo que le habilitamos es que cada vez que hayan cambios en estas ramas, que automáticamente una de estas rutinas que nosotros aquí tenemos preestablecidas, que llamamos pipelines, se ejecute automáticamente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en este caso, yo le podría decir aquí que cada vez que hayan cambios en la rama master, que me ejecute, digamos, este pipeline automáticamente. Entonces, en este caso, yo nada más guardo los cambios. Y si yo me voy aquí, por ejemplo, en mi código fuente, que en este caso está conectado a GitHub, y hago un cambio, por ejemplo, en el index, vamos a poner eh, no sé, hagamos un cambio aquí a nivel de código. Ok, nosotros guardamos los cambios, igualmente les hacemos commit, hacemos el commit y publicamos la rama como tal. Entonces, una vez que nosotros hacemos este commit en la rama, este commit queda, digamos, aquí en lo que es GitHub. Vamos a ver, no me deja aquí visualizarlo. Vamos a irnos aquí a nuestro repositorio. Tendríamos el repositorio de MS Store. Y como ustedes pueden ver, digamos, yo acabo de hacer, digamos, un cambio directamente en la rama de master. Obviamente no debería ser así, pero nada más para usar el ejemplo, hicimos aquí el cambio directamente en GitHub
Y aquí, digamos, a nivel de lo que es el pipeline, él debería de escuchar, digamos, ese cambio como tal, ¿verdad? Entonces, a nivel de GitHub, nosotros seguiríamos manejando el mismo código fuente como tal, y él debería, digamos, de disparar esos cambios cada vez que nosotros cambiamos el repositorio de GitHub de manera independiente, ¿verdad? Entonces, de esa manera ustedes lo pueden manejar, ¿verdad? Eh, pues en este caso, aquí, digamos, a nuestro pipeline, lo que le faltaría serían unas tareas más, ¿verdad? Si nosotros vemos el pipeline anterior, como ustedes pueden ver, este se ejecutó eh, hace unos segundos con el cambio que yo realicé. Y aquí tendríamos, digamos, ese cambio ya reflejado. Cambio de texto en la página principal. El pipeline automáticamente corrió bajo ese cambio que nosotros acabamos de hacer de manera automática, siempre con las plataformas totalmente independientes, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que aquí yo podría venir y editar mi pipeline para crear, digamos, eh, del archivo build que me genera el compilar solución. Lo puedo crear aquí. Le vamos a decir que me lo guarde aquí como esto que ustedes ven así, que viene entre paréntesis y viene con estos símbolos, son variables predefinidas que ya vienen en pipelines, en Azure Pipelines. Hay un montón de variables predefinidas. De hecho, en la documentación podemos ver de que hay un montón de variables predefinidas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, eh, si yo invoco esta variable, lo que me va a traer aquí es el agente del sistema operativo que está ejecutando esa compilación como tal, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ustedes ven que cuando nosotros ejecutamos un pipeline, si me meto entonces me da ese número, ese ID, ese que dice 80. Yo ese ID de compilación, yo se lo podría cambiar. ¿De qué manera? Me tendría que venir aquí a la parte de opciones y aquí en el número de compilación, en el formato de número de compilación, yo podría crear, digamos, mi propio formato de compilación, ¿verdad? De hecho, también hay una documentación, se la voy a pasar acá también por el chat. De cómo nosotros podríamos crear, digamos, por medio de variables, nuestro número de compilación, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí estarían como todas las variables que nosotros podríamos utilizar, ¿verdad? Por ejemplo, el nombre de la definición del pipeline, podríamos trabajar el bill ID, el número del día, el número del año, la hora, los minutos, el mes, el número de revisión, la fecha en este formato, ¿verdad? Nosotros podríamos combinar, digamos, todo ese tipo y luego nosotros podríamos crear nuestra propia variable, digamos. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, ahí nosotros si queremos crear un número de compilación que se llame UPAED, perdón, guión bajo, y aquí quedaría el número de compilación que haría UPAED, guión bajo, año, mes, día y el número de revisión de ese pipeline como tal, ¿verdad? Entonces, en este caso, si yo lo guardo, eh, y vamos a hacer de una vez aquí la parte de que me guarde en formato zip esta compilación que acabo de crear aquí. Cada vez que yo compilo mi solución, me crea un archivo build, o sí, una carpeta build donde están todos los binarios. Entonces aquí yo lo que le voy a decir es que la carpeta que yo quiero comprimir se llama build. Y aquí lo que le vamos a decir es en cuál directorio quiero que me guarde, digamos, esos archivos ya comprimidos, ¿verdad? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es luego publicar, digamos, publicar el artefacto como tal. Y aquí le decimos, ¿verdad?, cuál es la ruta del artefacto que nosotros queremos publicar como tal. Recordemos que como yo les explicaba la lección pasada, era que cuando nosotros hacemos una compilación,
esa compilación a mí me genera unos binarios, ¿verdad? Que en este caso, si yo la hago localmente, a mí me va a generar un archivo build o sí, una carpeta donde están, digamos, todos los archivos ya compilados de la aplicación como tal. Esos archivos como tal en el pipeline no se almacenan, ¿verdad? Sino que yo los tengo que publicar por algo que se llaman artefactos en Azure. Entonces, esos artefactos que nosotros publicamos ya con los archivos compilados, ya sí quedan disponibles para nosotros posteriormente utilizarlos en los pipelines de despliegue continuo, ¿verdad? Entonces, esta etapa que nosotros estamos haciendo acá de publicar el artefacto es justamente eso, ¿verdad? Donde nosotros le decimos una ruta que nosotros queremos publicar para que quede disponible ese artefacto para posteriormente ser utilizados en un pipeline de integración de despliegue continuo, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿qué le digo yo al artefacto? Le digo la ruta que quiero publicar. ¿Y cuál es esa ruta? Básicamente esa ruta es la misma que yo le estoy diciendo a este paso que me cree al momento, digamos, básicamente sería la ruta del zip que yo acabo de crear aquí, ¿verdad? Entonces aquí yo puedo poner eh, comprimir los archivos compilados, ¿ok? Entonces básicamente él me va a comprimir esos archivos compilados y me los va a poner en esa ruta. Entonces en esa ruta, esa misma ruta es la que yo le digo a esta tarea que quiero que me publique, ¿ok? Entonces aquí le vamos a poder poner un nombre al artefacto, que en este caso le podemos poner build, o sea, compilación. Y aquí lo que le ponemos es la descripción. Le podemos poner aquí, publicar el artefacto de los archivos compilados. Ok, una vez que nosotros lo tenemos listo aquí, guardamos y ya lo podemos, digamos, ejecutar, nada más para hacer las pruebas. Una vez que lo ejecutamos, ese pipeline nuevamente se conecta aquí a este repositorio, en esta rama, y ahí vamos a darle chance de que pueda ejecutarse. Ok, entonces en este caso ya el pipeline finalizó de manera correcta y como ustedes pueden ver, aquí ya directamente me dice que se produjo un artefacto. ¿Por qué me dice que se produjo un artefacto? Porque si de hecho si yo me ingreso aquí a este artefacto, voy a poder ver que el artefacto que se generó contiene, contiene el zip, contiene el zip de los archivos ya compilados. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa ya con esos archivos? Esos archivos yo los podría ya venir y utilizar estos artefactos que me genera aquí, yo podría venir y utilizarlos en un release o en pipeline de integración continua, que creo que en esta parte fue la que nos quedamos la vez pasada, ¿verdad? Entonces, en este caso, yo les había dicho que lo íbamos a publicar en un app service y el app service que nosotros le íbamos a publicar, este era el problema, donde todavía nos habíamos quedado pegados de poder publicarlo como tal. Vamos a ver si ya está funcionando. Todavía aquí no me lo reconoce, pero no importa. Nosotros aún así podemos seguir creando nuestro pipeline. Lo que vamos a hacer para no quedarnos ahí estancados en esa parte es que cuando nosotros creamos un pipeline de despliegue continuo,
nosotros aquí necesitamos agregarle primero el artefacto. ¿Qué significa esto? Que nosotros le tenemos que seleccionar el pipeline que está generando este artefacto como tal, ¿verdad? Entonces nosotros le decimos que por medio de este pipeline, porque este pipeline es el que genera el artefacto como tal, nosotros acá le... vamos a ver. Nosotros acá le seleccionamos, digamos, de cómo se va, de cuál es el pipeline que genera ese artefacto como tal, ¿verdad? Entonces aquí nosotros también le podemos poner un alias, que por ejemplo aquí se llame eh, pipeline. Y aquí me dice que básicamente que este pipeline genera un artefacto que se llama build. Entonces, una vez que nosotros lo agregamos, ya ese artefacto nosotros lo podemos utilizar aquí, ¿verdad? ¿Qué etapas yo puedo agregar acá? Yo aquí puedo agregar, por ejemplo, un pipeline que venga vacío. ¿Para qué? Para ese pipeline que viene aquí vacío, yo puedo ponerle aquí, desplegar a ambiente de desarrollo. O lo podemos poner aquí, deployment. Más, así queda, digamos, un poco más corto. Ahora, esos pipelines de despliegue continuo son exactamente iguales a lo que puede ser un pipeline de integración continua. Siempre me va a pedir, digamos, siempre me va a pedir aquí como que especifique un agente con el que yo quiero desplegar, ahora más bien ya no compilar, sino ahora desplegar la solución. Y este agente va a tener, digamos, tareas, ¿ok? Esas tareas que va a tener aquí pueden ser las que yo quiera, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser desplegar hacia un app service, que era el que nosotros estamos intentando ahora, por ejemplo, que era este. Sin embargo, todavía tengo ese problema de que no me reconoce el app service que yo creé ahí. Todavía no sé por qué todavía no me lo reconoce, pero nosotros aquí podríamos hacer muchas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, eh, copiar archivos a una máquina virtual, desplegar a un Function App. Como ustedes pueden ver, vienen como eh, como las más comunes que nosotros podríamos hacer, digamos, en Azure, como por ejemplo desplegar un app service, pero no solamente en Azure, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quisiera, por ejemplo, desplegar una imagen de Docker, la podría hacer, ¿verdad? Si yo quisiera, por ejemplo, desplegar algún microservicio con Kubernetes, yo aquí también directamente lo puedo hacer, ¿verdad? También si lo estoy utilizando con Helm, también puedo desplegar algún microservicio utilizando un Helm chart. Eh, si yo quiero copiar archivos por medio de SSH, por ejemplo, también lo puedo utilizar. Si quiero hacerlo por medio de SFTP, también puedo copiar esos archivos por medio de SFTP. Si es por FTP también. O sea, tengo, digamos, diferentes opciones para yo poder llevar mis archivos compilados al entorno que yo necesito, ¿verdad? Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es simular aquí por medio de un bash. Y aquí lo único que vamos a poner aquí es un eco de ok, nada más como para simular. Eh, entonces aquí, digamos, nosotros lo guardaríamos y quedaría, digamos, nuestro pipeline así. Pero todavía nos faltan cosas que nosotros podríamos modificar como tal, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros aquí en nuestro proyecto es importante que nosotros eh, podamos tener diferentes ramas, ¿verdad? ¿Por qué es importante que nosotros podamos tener diferentes ramas? Porque lo que yo les comenté la, la- la lección pasada, podemos tener una rama de develop, eh, podemos tener una rama que se llame QA, y según, digamos, sea la rama que nosotros vamos haciendo, desplegar hacia los diferentes ambientes, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a irnos acá, y vamos a hacer un git checkout. Una pregunta, Joel. Ujú. Sí, adelante. Se puede, en el anterior caso que se comentó, que nosotros tuviéramos development, QA, staging y finalmente producción. Ujú. Entonces nosotros podríamos configurar los pipelines según
el orden del entorno, porque ahí, como digamos, no funciona el criterio que fuera por orden alfabético, digamos, sino que primero va el dev, después va el QA, Sí. si QA pasa y así sucesivamente. Sí, de hecho, ese era el ejemplo que yo quería replicar para que quedara bastante claro de cómo nosotros lo podemos ir desplegando. Entonces, por ejemplo, aquí nada más, entonces, según lo que conversamos, aquí me faltaría una rama que se llame release. No, perdón, me dijiste, sí, release, ¿verdad? Me dijiste. Sí, bueno, bueno, ¿Cuáles son development, las ramas que utilizan? Development, QA, staging y staging producción. era. Y producción se podría asumir que la rama master o utilizan otra rama para producción. No, y siempre sería master. Ok, perfecto. Entonces vamos a crear una rama que se llama staging. Ok, entonces aquí tendríamos nuestras ramas, staging, QA, develop y la master. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer nosotros aquí? Lo mismo, ¿verdad? Que hicimos la sección pasada, ¿verdad? Primero por develop, lo que hacemos aquí es pasar por ramas funcionales para no trabajar directamente en la rama de develop. Entonces lo que hacemos es features, no sé, change, site, text, perdón, git checkout menos B para hacer una nueva rama. Ok, y en esta rama yo, aquí ya directamente sí podría hacer mis cambios. ¿Qué me estaría faltando aquí? En la parte de, en la parte de Azure Pipelines. Bueno, vamos a guardar este release, pero en la parte aquí de los pipelines, yo tendría que, eh, vamos a ver, aquí vamos a cambiar el pipeline para que aquí más bien me lo cree. Aquí lo vamos a guardar. Y, ok. Y aquí lo que vamos a hacer es que en los triggers, nosotros aquí más bien tendríamos que agregar, digamos, un diferente trigger. Que aquí podría ser para la rama de develop, para la rama de QA y para la rama de, faltaba aquí staging. Ok. Entonces aquí, cada vez que hayan cambios en esas ramas principales, automáticamente este pipeline se va a ejecutar y me va a crear, digamos, una versión compilada de ese ambiente en ese momento que se crea. ¿Ok? Entonces, aquí en la parte de los releases, yo ya necesito hacer, digamos, también diferentes etapas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí estoy desplegando hacia desarrollo, digamos, haciendo una simulación de despliegue hacia desarrollo en nuestra solución. Pero, ¿qué pasa con los demás ambientes? Entonces, yo aquí simplemente lo que tengo que hacer son dos cosas. Uno es habilitar, digamos, el despliegue continuo. Lo habilito y aquí igualmente hago lo mismo, ¿verdad? Entonces aquí le decimos que la rama, que cada vez que hayan cambios en la rama de develop, cambios en la rama master, cambios en la rama de QA o cambios en la rama de staging, que automáticamente la parte del despliegue se active cada vez que hayan cambios en este artefacto que vengan de esas ramas, ¿ok? O cada vez que se genere un artefacto que venga de cualquiera de estas ramas. ¿Por qué así? Porque ustedes me dirán, bueno, pero ¿qué pasa? Aquí directamente cuando haya cualquier cambio se me va a desplegar. Sí y no. Porque aquí nosotros aquí en la parte de esto, de pre-deployment conditions, nosotros le podemos decir, ok, como este trabajo o este pipeline de aquí debería desplegar solamente lo que hay en desarrollo, entonces yo aquí a nivel doy clic aquí en este botoncito que está aquí, en pre-deployment conditions, y aquí yo puedo hacer, digamos, un filtro de ese artefacto. Y yo le puedo decir que siempre que UPath build venga de la rama de develop, que me haga, digamos, este despliegue hacia develop. Así no me va a estar haciendo, digamos, como despliegues hacia ramas que no necesito, ¿verdad? O que me vaya a desplegar algo de desarrollo en la rama de QA y lleguen a pasar, digamos, ese tipo de desastres. Entonces, de esa manera lo puedo hacer. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a clonar esta etapa
para evitarnos el trabajo. Entonces aquí nada más lo que vamos a hacer es deploy, o vamos a poner aquí QA, deployment. ¿Ok? Y de aquí queda, digamos, como secuencial. Pero si yo no lo quiero llevar así como secuencial, sino que lo quiero hacer aquí, nada más le pongo que esto se despliegue después de un release. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí ya viene y se crea así. Nada más que aquí lo mismo, nada más le agrego un filtro y le digo que siempre y cuando este artefacto venga de una rama de QA o que el artefacto sea generado para el ambiente de QA, que me lo despliegue aquí. De lo contrario, él no va a desplegar nada. ¿Ok? Y así sucesivamente nosotros lo podríamos ir haciendo. Creamos esta parte, le cambiamos el nombre. Entonces, en este caso le vamos a poner Development, QA, Staging. ¿Ok? Aquí le cambiamos esta parte, le decimos que se despegue después del release de de un nuevo artefacto creado. Le agregamos el filtro, le decimos siempre y cuando el artefacto sea creado de la rama staging, desplieguemelo aquí. Y me faltaría el último, que sería el más importante, que sería, aquí vamos a ponerle aquí clonar, después del release, y le vamos a decir siempre y cuando venga de la rama master. Los despliegues hacia las ramas productivas son un poco más complicados. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener más cuidado de qué es lo que se despliega. No, perdón. Production, deployment. Son los que tenemos que tener más cuidado. ¿Por qué? Porque nosotros no podríamos tirar un deployment cuando nosotros querramos hacia producción. Entonces, para eso nosotros aquí tenemos algo que se llama pre-deployment approvals. ¿Qué va a suceder? Que aunque digamos este disparador de CD o de continuous deployment se dispare hacia una rama productiva, nosotros aquí le podemos decir de que ocupa primero de que una persona apruebe esa puesta a producción. Podemos poner una o podemos poner varias personas a que aprueben, digamos, esa puesta a producción. Si esas personas no lo aprueban o esa serie de personas no lo aprueban, este deployment nunca sucede, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, guardamos esto. Nada más aquí lo que vamos a hacer es ir cambiando como las ambiente QA, como los mensajes que se van mostrando. Despliegue ambiente de staging. Entonces lo guardamos. Y lo siguiente que vamos a hacer es integrar esos cambios que acabamos de hacer en GitHub. Nosotros acabamos de crear una rama. Voy a ver si ya los puedo subir. Ah, no, no hemos subido los cambios. Vamos a hacer primero acá. Hacer unos pequeños cambios nada más para simular. Publicamos la rama. Y aquí en GitHub aquí tenemos esta. Vamos a crear un pull request hacia, vamos a ver, features, hacia develop. O era al revés. Creo que era al revés. Ok, cambios de estilo. Aquí está. Aquí perfecto. Eso es como al revés, como se hace en Azure DevOps, es un poco al revés. Se cambian. Ok, aquí ya nosotros creamos el pull request. Y una vez que nosotros creamos el pull request, podemos hacer el merge
el merge como tal, ¿verdad? Entonces aquí lo vamos a hacer por medio de un squash. Hacemos el merge. Y ya digamos en develop, ya nosotros tendríamos ese cambio como tal, ¿verdad? Como ustedes pueden ver aquí, se crearon. Entonces, ¿qué pasa aquí? Se debió haber disparado un pipeline. Esto toma un cierto tiempo en refrescarse, pero ese pipeline, a ver si en buena teoría le pusimos aquí el trigger. Ajá, debería dispararse. Vamos a darle un chance ahí. Perdón, creo que estamos aquí. Pipelines. Aquí está. Ahí está, digamos, haciendo el cambio. Como ustedes pueden ver, ya aquí ya le está agregando la nueva nomenclatura que nosotros le asignamos hacia los builds. Ahí se está haciendo la integración continua. Vamos a ver, dice que falló. Claro, porque no le cambié la ruta al pipeline. Ahí fue un error mío, porque cuando yo comprimí los archivos con esta ruta, pero al publicarlos no había actualizado también esto acá. Entonces iba a fallar, vamos a guardarlo. Y en este caso vamos a correrlo de nuevo, así en la rama de velo, que era la rama que se había ejecutado inicialmente. Se haciendo la compilación. Ok, como ustedes pueden ver ahí se hizo. Y en buena teoría, el release debería de empezar automáticamente. Como ustedes pueden ver, automáticamente se disparó también un evento de release y como ustedes pueden ver, solamente está afectando, solamente se está desplegando en el de desarrollo. Solo en este cayó. Entonces, si nos vamos a release, lo podemos ver aquí. Solamente se está ejecutando el pipeline de desarrollo y ahí terminó. ¿Por qué solamente se está ejecutando el pipeline de desarrollo? Porque ese artefacto que se generó no cumplía con las condiciones para desplegarse ni en QA, ni en staging, ni en producción. ¿Por qué? Porque en ninguno de estos ambientes, porque como ustedes pueden ver, el artefacto que generamos nosotros automáticamente viene de la rama de develop. Entonces ves que aquí, y en este caso, eh, se desplegó satisfactoriamente, digamos, en ese ambiente. ¿Ok? Entonces, de esa manera, nosotros también, por ejemplo, podríamos hacer aquí hacer un pull request también de develop, por ejemplo, hacia QA, en este caso. Entonces aquí podríamos crear el pull request. Hacerlo con un Rebase and Merge. ¿Ok? Entonces ahí en este caso, aquí el pipeline, como ustedes pueden ver, automáticamente ya el pipeline ya está corriendo y se está compilando para la rama de QA.
Ahí vamos a darle un chance a que termine. Vamos a ver. Ahí ya terminó. Y él debería de crear un release que dice que está en cola. Y como ustedes pueden ver, el release que está haciendo solamente lo está aplicando hacia el ambiente de QA en este caso. Ya no lo está aplicando en development, sino que solamente en QA. Y así sucesivamente, digamos, con cualquier otro que hagamos. Quiero hacer uno hasta producción para que quede, digamos, el ejercicio completo. Vamos a irnos aquí. Y vamos a hacer un pull request de QA hacia staging. Crear pull request. Ok, aquí va a pasar lo mismo, ¿verdad? Eh, Se va a ejecutar el pipeline en la rama de staging automáticamente. Ok, ya se corrió. En el release debería empezar a hacerse un nuevo release, nada más para staging. Correcto. Ok, entonces ahí ya se creó perfectamente el despliegue hacia staging y ya nada más me quedaría de terminar el ejercicio eh, con un pull request hasta la rama de ok, vamos a hacerlo aquí por merge, desde staging hacia master, ¿correcto? Ok, vamos a crear aquí esta producción. Ok, creamos el comentario, creamos a ver qué pasa aquí. Ok, vamos a irnos acá, pipelines. Ahí está corriendo en la rama master.
Y vamos a dar la chance que termine. Vamos a release. Y aquí debería de ejecutarse un nuevo release. Ahí, como ustedes pueden ver, se ejecutó hacia producción el release o el despliegue automático, pero como ustedes pueden ver aquí ya me deja, no me lo hace automáticamente, sino que aquí ya directamente me dice que este release 4, que es el release hacia producción, tiene una aprobación pendiente. Entonces si yo me voy acá, puedo ver de que en ninguno de estos ambientes se va a desplegar, pero que aquí para producción requiere una aprobación de mi persona. Aquí podría ser de mi persona, podría ser de otro usuario, podría ser de ambos usuarios o podría ser incluso de un grupo de usuarios que requieran primero aprobar ese pull request como tal, ¿verdad? Perdón, ese pull request no, ese pase a producción, por así decirlo. Entonces, ¿qué pasa? Aquí yo apruebo, aquí puedo poner un comentario según las revisiones hechas en los ambientes anteriores, se puede realizar este pase a producción. ¿Ok? Y aquí nosotros podríamos incluso reasignar, digamos, esta aprobación hacia otra persona. Es decir, no, yo no puedo aprobar ese pase a producción, pero que lo apruebe otra persona. Aquí yo lo puedo reasignar. Y aquí, directamente aquí yo lo puedo aprobar. ¿Ok? Lo apruebo. Y el pipeline automáticamente lo va a poner en cola y debería desplegar esto satisfactoriamente hacia producción. Vamos aquí a release y ahí está el desplegando en producción. Pues como ustedes pueden ver, ahí llega y automáticamente hace ese despliegue hacia el ambiente de producción. Y de esa manera es como nosotros podemos manejar el tema de integración continua, despliegue continuo, utilizando un repositorio externo, que en este caso era GitHub. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí utilizamos las ramas eh, las ramas que nosotros teníamos en GitHub y de esa manera hicimos la conexión hacia Azure DevOps y pudimos satisfactoriamente tanto compilar la solución, crear los artefactos y también crear, digamos, bueno, simular en este caso despliegues hacia diferentes ambientes, utilizando, digamos, filtros para que obviamente algo que estuviera en la rama de develop no se desplegara en la rama de QA y para las ramas productivas hacer, digamos, todo un flujo de aprobación previo al despliegue de esas aplicaciones. Por el día de hoy, digamos, eso es lo que traíamos listo para hacer, digamos, el taller del día de hoy. No sé si más bien hay dudas o consultas acerca del tema que les gustaría por ahí aclarar o si de repente quedó claro, ¿qué les pareció? Hasta el momento se ha quedado claro, Joel, el tema de cómo hacer la integración con un repositorio existente. Bueno, y quedó claro que no es sincronización como tal. Una vez que importamos el repositorio, ya queda saludado del Azure DevOps. Adicional, también quedó claro cómo hacer eh, los releases para cada environment que nosotros creemos, Ujú. las aprobaciones para la salida, digamos, a producción. Yo tengo una última pregunta, ¿sabes? En este momento, digamos, estamos a estas horas del día haciendo eh, digamos que estas pruebas conceptuales, ¿verdad? Pero Ajá, imaginemos que tenemos una instancia de una aplicación que está siendo utilizada en Uruguay, ¿verdad? Por poner claro. un ejemplo de los países, y hay un tráfico. Entonces la pregunta es, ¿a qué horas tendríamos que, o sea, es recomendable
hacer un deploy, estamos hablando de producción, ¿verdad? Y Ujú. porque eso experimentaría una baja en el servicio durante unos segundos o no sé si serían minutos, ¿verdad? Dependiendo del servicio, sí. O cómo vamos a lidiar con esos casos, ¿verdad? Para, digamos, hacer una agenda, ajá, o un plan para los Ujú. releases, hacer producción para saber cuál es la manera óptima de hacerlo según tu recomendación. Sí, cuando son pases a producción, yo siempre recomiendo, digamos, hacer ventanas de tiempo, ¿verdad? O sea, pedir, digamos, ventanas porque dependiendo de la aplicación que nosotros vayamos a poner hacia producción, pues siempre puede haber ahí un tiempo fuera o un tiempo en el que la aplicación puede quedar offline, ¿verdad? Cuando ustedes lo van a hacer de esa manera, yo lo que recomiendo es que ustedes creen un release. Por ejemplo, pueden ustedes venir y crear un release aquí. Por ejemplo, podemos crearlo acá. Vamos a ver, voy aquí a editar un segundo. Y poner, digamos, un horario en el que ustedes quisieran desplegar, digamos, eh, un release como tal, ¿verdad? Pueden hacerlo de esta manera y decir, ok, perfecto, vamos a desplegar para el viernes que tenemos un pase a producción, pero no lo queremos hacer en horas del día, sino que lo queremos hacer, por ejemplo, a las 11 de la noche. Bueno, en este caso serían las 23 horas. Serían 23 horas. Y de esa manera, eh, en este horario de las 23 horas, automáticamente se dispararía ese despliegue hacia el ambiente que nosotros, que se haya, digamos, creado que se haya creado el último artefacto de aquí, ¿verdad? En este caso, pues debería ser producción y así, digamos, de esa manera usted lo deja más bien calendarizado, ¿verdad? De esa manera. Ahora bien, yo siempre recomiendo, ¿verdad? No, nunca hacer, digamos, despliegues mientras la aplicación esté siendo, digamos, utilizada o tenga, digamos, bastante demanda. Siempre lo recomiendo hacer, evidentemente, mediante una planificación y abrir ventanas de mantenimiento, ¿verdad? Donde primero que todo los usuarios sepan, digamos, de que a esa hora la aplicación no va a estar disponible por unos minutos y se puede hacer, digamos, de manera controlada, no tirarlo, digamos, ahí en cualquier hora del día. Evidentemente en cualquiera de esos ambientes sí se podría hacer así, ¿verdad? En cualquier hora del día podríamos tirar un release hacia cualquiera de estos ambientes, pero en producción sí ya es un poco más delicado. Les recomiendo, digamos, de que ustedes lo puedan hacer mediante, ya sea mediante releases calendarizados, que esto lo va a disparar automáticamente y se va a ejecutar a esa hora. Y eso ustedes también lo pueden hacer cuando ustedes crean un pipeline, perdón, sí, cuando ustedes ejecutan un pipeline como tal. Ustedes pueden ejecutar un pipeline y le pueden decir también que lo quieren calendarizar también. Entonces, de esa manera, ustedes lo podrían manejar así, ¿verdad? De hecho, ustedes pueden editarlo aquí. Y aquí en la parte del trigger, ustedes pueden agregar, digamos, una calendarización para un día en específico que quieren que este trigger se ejecute, ¿verdad? Entonces, aquí en este caso, ustedes lo ejecutarían, digamos, para la rama master. Y entonces este pipeline automáticamente correría el viernes a las 11 de la noche, perdón, 23 de la noche, correría y lo que haría automáticamente una vez que se ejecute sería básicamente también al mismo tiempo ejecutaría ese release y ese release también ya lo tenemos calendarizado de esa manera, ¿verdad? En este caso que ustedes quisieran hacer, digamos, como un release no supervisado, ¿verdad? Que también sería, digamos, una opción que podrían hacerlo, ¿verdad? O lo podrían hacer supervisado y simplemente cuando este release quede pendiente de aprobación, el de producción, simplemente, digamos, en la hora del mantenimiento, se le da la aprobación y automáticamente, pues, ese release se podría implementar. De hecho, vean algo interesante que nosotros tenemos aquí en la parte de release. Como ustedes pueden ver, ya nosotros hicimos un release aquí hacia desarrollo, ¿verdad? Pero vean si yo vengo y creo otro release hacia desarrollo, perdón.
Aquí voy a correrlo con develop. Parece que aquí ahorita está. Develop. Voy a hacer otro release en develop para que vean ustedes qué pasa antes de... Ahí está en cola. Y está corriendo. Ok, aquí se va a ejecutar un release automáticamente en unos segundos. Ahí está, el release hacia desarrollo. Para que tenga un nombre. Ok, ahí está en desarrollo. ¿Qué pasa, digamos, si a mí por A por B este deployment hacia desarrollo hubiera fallado por algún motivo? Yo aquí podría venir y irme a un release anterior de la rama de desarrollo. Y yo podría venir acá y desplegarlo nuevamente. Ustedes pueden ver, yo aquí puedo hacer un redeploy de ese release. Esta es una manera fácil, digamos, de nosotros poder hacer un rollback hacia un deployment que anteriormente fue satisfactorio, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, digamos que en algún caso, este deployment que yo hice aquí a release, todavía le faltaban algunas cosas o empezó, digamos, a hacer que la aplicación funcionara de manera incorrecta. Entonces, ¿de qué manera yo puedo hacer rollback? Pues simplemente me voy al último deployment que se hizo de esa aplicación en el release, que en este caso sería de aquí develop, la última vez que se desplegó fue a las 10:56. Yo me podría venir a ese release, eh, perdón, podría venir aquí a ese release y le podría venir aquí y decirle redeploy. Entonces, como ustedes pueden ver, de que esto lo que me va a hacer es un rollback de los cambios. Entonces, yo Una pregunta, defino, en ese ajá, caso, al hacer un rollback, ajá. en el history queda nuevamente activo la versión previa No, y se este borra rollback la anterior, o cómo queda, digamos. No, este rollback que se hace es meramente, digamos, a nivel del release. A nivel del Git como tal, ustedes tendrían que hacer los cambios pertinentes, ¿verdad? Que ustedes necesiten. No es como que no le hace un rollback al Git como tal, sino que él toma el artefacto, que el artefacto recordemos que es la solución ya compilada, no tiene nada que ver aquí con la parte del Git. De hecho, ustedes pueden ver aquí que él toma es el artefacto, el último No, artefacto. no. Yo me expliqué mal. Yo no me refería al Ujú. history del JIT, sino que el history de los releases que hay. Por ejemplo, Ah, sí, también queda. entonces ese history es el que quieren entender cómo es que queda cuando se hace un rollback. Queda en el history que se hizo un deployment, pero que ese falló por algún motivo y queda nuevamente el que hicimos rollback o Ah, no ok. aparece ese detalle. Sí, aparece. De hecho, queda ahí, digamos, como que se hizo un rollback. De hecho, aquí nosotros podríamos ver en el history que aquí, digamos, directamente se volvió, digamos, a ejecutar como tal, ¿verdad? En este caso a las 11:18. ¿Ves? Ah, perfecto, perfecto. Ok. Y si nosotros nos vamos aquí a los releases, como ustedes pueden ver, digamos, aquí me dice que si yo me meto en que la última vez que se ejecutó o que quedó desplegado fue a las 11:18, por ejemplo. Bueno, en este caso aquí. Pero sí, digamos, de esa manera ustedes podrían eh, manejarlo, digamos.
De hecho, digamos, lo pueden hacer redeploy o de hecho también lo pueden manejar de esa manera, si ustedes Ya, quisieran hacer un rollback como tal. no sé si tienes dudas, Oscar. De mi parte, estamos claros con lo que hemos visto hasta el momento. Hola, buenos días. Yo sí tengo una duda. En el caso de que para cada entorno yo maneje variables de entorno diferentes, por decir algo, la conexión a la base de datos, ¿qué estrategia seguiría para publicar esa configuración? De eso va a depender, digamos, de qué manera ustedes utilicen las variables de entorno dentro del proyecto. Digamos, cuando ustedes despliegan un proyecto, ¿cómo ustedes le dicen al proyecto de que tome cuáles variables? Y si esas estuvieran en un archivo de configuración, por decir algún punto .env, Ah, un ajá. JSON, Sí, eso ustedes lo pueden manejar en el mismo pipeline, digamos. Por ejemplo, recordemos que nosotros aquí, dentro dentro de cada uno de estos, nosotros tenemos un pipeline diferente. Digamos, ustedes aquí directamente podrían hacer por medio de una tarea o por medio, digamos, de la compilación incluso del pipeline, desde que ya viene compilada la solución como tal. Ya no sería tanto release porque en el release ya viene, digamos, toda la solución compilada. Es decir, que si la solución compilada ya viene con las variables o con de desarrollo y demás, entonces ustedes lo tendrían que hacer ya directamente aquí en los pipelines. Por ejemplo, aquí teníamos el de CI de GitHub. Y aquí, digamos, básicamente en alguno de estos pasos de la compilación, por ejemplo, en este caso, yo que estoy compilando una solución con, con Node, yo aquí directamente al build le podría pasar, por ejemplo, los parámetros, le podría poner eh, emp va a ser igual a, no sé, emp.develop, sí, en.develop o develop.emp sería más bien aquí. Y le puedo decir, digamos, con cuáles variables yo quiero que él me compile la solución, ¿verdad? Como te digo yo, también dependería de las opciones que ustedes tienen a nivel de compilación de la solución que tengan ustedes, ¿verdad? Pero por lo menos, digamos, yo le podría pasar esas variables de entorno por medio, digamos, de la misma línea de comandos cuando estoy compilando la solución. ¿Para qué? Para que la solución compilada como tal ya me aparezca, ya traiga, digamos, esas variables de entorno dentro del código como tal. perfecto, me queda claro. Ok, buenísimo. Bueno, de mi parte sería eso. Recuerden que igualmente la sesión queda grabada por si ahí quisieran ver algún detalle. También estoy ahí a disposición del correo por si ustedes quisieran ver algo. Yo quería hacerles una pregunta. ¿Ustedes ya tienen, digamos, como en algún proyecto en GitHub, digamos que a ustedes les gustaría pues que eventualmente nosotros por lo menos algún proyecto hagamos como algún tipo de taller donde más que ver, digamos, las funcionalidades así a nivel general y a nivel de taller o de prueba de concepto, nosotros subamos, digamos, por ejemplo, o hagamos un pipeline para compilar algún tipo de solución que ustedes tengan ahí, o de momento todavía no tienen, digamos, como una solución lista. Hola, no sé si me escuchen. Sí, yo sí lo escucho. Ah, ok, ok, ok. Pero bueno, si no cualquier cosa ahí me lo informan por medio de correo y nosotros podríamos empezar a trabajar, digamos, sobre lo que ustedes tengan o podemos seguir ahí también por medio de las mismas sesiones que nosotros vamos trabajando. De mi parte, eso sería y pues ahí estamos en contacto por si necesitan algo o quisieran pues tener algún tipo de acercamiento más. Eh, Nada más, bueno, sería eso de mi parte y feliz tarde. Gracias a todos. Gracias. No sé si Hans o Oscar se les cayó la sesión. Sí, yo los dejé de escuchar, no sé. Ok, Sí, yo pero igual. igualmente ahí queda la sesión grabada y cualquier cosa, pues ahí lo pueden consultar en cualquier momento. Ok. Bueno, gracias. Hasta luego. Chao. Bye. Chao.